El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, ¿qué tal? Saludo muy cordial, muy especial en este día maravilloso ya del viernes 22 de enero del año 2021. Es de verdad un placer, un privilegio poder contar con su sintonía en este día tan especial a través de nuestro espacio radial del Camino de la Felicidad. Ya saben ustedes, estamos a las 5 de la mañana, con repetición a las 5 de la tarde, a través de Cascada Estéreo y publicación a las 10 de la mañana en las diferentes redes sociales de nuestro programa radial El Camino de la Felicidad. Nos encuentran obviamente en Facebook como El Camino de la Felicidad y también nos encuentran en Instagram como @El Camino de la Felicidad. Para que nos busquen, para que nos sigan, para que disfruten, por supuesto, de esas reflexiones que siempre compartimos allí, de las frases y todo lo demás, lo que les va llegando a través de esta plataforma. Es muy importante entonces que estén ahí pendientes y agradecemos esa sintonía, ese acompañamiento, esa escucha permanente de nuestro programa. Para nosotros también es fundamental el saber que disfrutan de este espacio radial, hay personas que se deleitan con el mismo y por supuesto pues que nos escuchen y que nos reporten esa sintonía. Así que muchas gracias a todas las personas que lo han hecho de una u otra manera y que esto nos permite por supuesto también seguir desarrollando, seguir realizando este programa radial. En este día continuaremos con esas reflexiones especiales que venimos teniendo y que nos han llevado pues por caminos bien interesantes. Ayer estábamos pues terminando un poco de hablar y seguimos casi que en lo mismo, y es cuando se toman decisiones, cuando se hacen propósitos, cómo influye el tema de la disciplina, cómo influye el tema de cambiar algunos conceptos, cómo influye el asunto de trabajar en nosotros mismos, en nuestro interior, y cómo desde el interior pues salen obviamente todas esas reacciones y esos sentimientos. Justamente retomando eso, viene esa parte también de los sentimientos. Esos sentimientos que no son simples emociones que te suceden. Los sentimientos son reacciones que eliges tener. Y por tanto, tú al final eres quien decide qué sientes. Controlas, y lo más importante es eso, aprender a controlar esas emociones. ¿Dónde se controlan? ¿Cómo se aceptan? ¿Qué es lo que sucede? Eso sucede en la mente. Todo lo que sientes, de alguna manera has decidido tú sentirlo. Has querido tú sentirlo. Lo has decidido sentir. ¿Por qué? Porque uno puede controlar sus pensamientos. Y los sentimientos vienen de los pensamientos. Así que, si usted controla su pensamiento, naturalmente va a controlar sus sentimientos. Ahora, uno tiene emociones y sentimientos que parece que no controla, que parece que no está aceptando, que parece que llegan. Y bueno, es válido entenderlo hasta ahí porque a veces la aceptación de ese sentimiento es subconsciente. No es un asunto consciente, es subconsciente, y al ser subconsciente, precisamente no eres razonable en ello, no razonas acerca de ello
pero aún así sigue siendo tú el que responde de alguna manera a esos sentimientos. Ayer lo explicaba de una manera, o trataba de explicarlo de alguna manera, con la muerte. Un familiar muere, digamos que muere a la distancia. ¿Cuándo se genera el dolor? Cuando te das cuenta de esa muerte. Con eso quise simbolizar o significar precisamente que es desde tu interior que sale el dolor. O sea, lo que ocasiona el dolor no es el evento mismo, porque pasó, pero si tú no te das cuenta que pasó, no te afecta, no te duele. Sucede parecido a lo que pasa ahora en el mundo, que todo el mundo dice, oiga, el mundo sí está lleno de desgracias, hoy en día sí pasan cosas malas, la gente se ha vuelto peor, la gente se ha vuelto más perversa, hoy hay más ladrones, hoy hay más violadores, hoy hay... Bueno, y la gente habla de una cantidad de... Nada. Eso es mentira. Eso es mentira. El mundo, al contrario, ha mejorado y ha evolucionado. Lo que sucede es elemental. Primero, que somos más cantidad de habitantes en un planeta como la Tierra. Segundo, que antes pasaban 1000 cosas y todo lo tapaban. Nosotros somos testigos de todo eso. Si usted se pone a hablar y a charlar con sus abuelos, le van a contar, y con sus tío-abuelos y todo eso, pues le van a contar historias, ¿no?, de todo lo que sucedía al interior de las familias, de cosas graves que hoy son delito y demás, pero que simplemente no se contaban y no existían los medios para eso. Entonces, antes podían pasar 1000 cosas, pero no nos enterábamos de ninguna, entonces no nos afectaba. ¿Por qué? Porque no nos enterábamos. Hoy, todos los medios, las redes, todo hace que al instante, en vivo, inmediatamente todo se sepa. Hasta lo que pasa en el rincón más escondido del mundo. Y eso nos hace pensar que entonces pasan demasiadas cosas malas. No, lo que pasa es que esa gran pantalla universal se ha dedicado solo a mostrar ese tipo de eventos catastróficos, ese tipo de noticias, por decirlo así, perversas, malas, dañinas, y no han mostrado otras cosas importantes del avance de la humanidad. En la humanidad hay 1000 cosas, así como hay gente que está generando elementos de destrucción. Hay gente que está todos los días elaborando y construyendo precisamente elementos de crecimiento, de salud. Hay innovaciones en diferentes campos, pero eso no nos lo muestran, o nos lo muestran más poco. ¿Por qué? Porque lo que vende es lo otro. Y con eso otro nos mantienen amarrados a punta de miedos, a punta de temores. Con eso nos manipulan, sencillo. Por eso una de las recomendaciones que yo siempre doy es: no vea televisión. Usted no sabe lo grave, y no sabe lo dañino, y no sabe lo innecesario además, y lo quitapaz, le pongo yo, que es un televisor. Para mí un televisor es un quitapaz. Yo me siento cualquier día a tomarme un tinto en alguna cafetería y está prendido el televisor en noticias y no me aguanto 5 minutos, no me aguanto una noticia. Porque si me quedo media hora viendo, si me quedo 40 minutos viendo, todo el tiempo voy a ver esas noticias desagradables, el accidente de no sé dónde, el robo de no sé cuántas, bueno, todas esas cosas. ¿Al son de qué? ¿Al son de qué? ¿Qué puedo hacer yo con saber eso? Nada. Ponerme bravo con todo el mundo, emberracarme con el gobierno, emberracarme con las autoridades, pero no pasa absolutamente nada. Entonces nos mantienen berracos, ¿no? Nos mantienen a toda hora en una actitud de ira. Entonces no se trata de eso. Si uno quiere vivir tranquilo y en paz, tiene que mantener niveles emocionales de paz. Y si la televisión, a través de noticias y demás, me quita la paz, pues yo ¿para qué veo eso? Siempre recomendaré: no vean noticias, no vale la pena. No vale la pena. Eso es la repetición de la repetidera, la repetición de la repetidera de cosas que lo único que hacen es llenarnos de temores, de estrés, de decepción, de desolación, de ira, de una cantidad de cosas. No veamos noticias, que eso es muy dañino. Eso es lo que nos está alimentando. Y yo me pregunto,
por qué a la gente le da cierta pereza, ¿cierto?, escuchar programas como este, por colocar cualquier ejemplo, programas formativos, o leer un libro constructivo, o leer un libro espiritual. Cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión, de espiritualidad. ¿Por qué nos da tanta pereza? ¿Por qué nos da tanta desidia? ¿Por qué parece que eso no nos llama? Porque lo otro es lo que vende. Lo que vende es el muerto, lo que vende es la sangre, lo que vende es el accidente, lo que vende es el robo, lo que vende es la desgracia, lo que vende es el incendio. No, cuando han mostrado que todos los días, por una persona que esté haciendo mal, hay miles, cientos, millones de personas haciendo cosas bien hechas, dedicados a tu trabajo, contentos en su trabajo, en su casa, levantándose temprano, haciendo lo que tienen que hacer. Eso nunca lo vamos a ver, porque eso no, parece que no le importara a la gente, no genera nada aparentemente. Hablo de economía para medios. Ya. Pero hay muchas cosas buenas. Yo soñaré el día en que esa gran pantalla universal, porque es una sola pantalla y muestra lo mismo, esa gran pantalla universal empiece a mostrar las otras acciones, las acciones de los poetas, de los escritores, de los músicos, de los artistas en general. Que empiecen a mostrar los avances de los científicos que todos los días están buscando crear nuevas formas de mejorar la vida. En fin, sueño tanto eso. Algún día, ojalá, cambiemos esa pantalla universal. Volviendo a eso, entonces todo está dentro de nosotros. Lo que hace la parte externa es sacarnos eso que hay dentro de nosotros. Vuelvo a lo mismo. La muerte en sí misma como evento no genera dolor. Genera dolor el saber que alguien murió. Cuando te das cuenta de eso. Ahora, si empiezas a cambiar la forma en que ves ese cambio, pues entonces no vas a sentir tanto dolor. Eres tú el responsable de tu desgracia. ¿Por qué? Porque son tus pensamientos respecto de las cosas y de la gente que hay en tu vida los que te hacen infeliz. No es la gente que hay a tu alrededor, ni las cosas que hay a tu alrededor, ni las circunstancias que hay a tu alrededor. Eres tú, son tus pensamientos los que te hacen infeliz. Cuando tú ves la gente a tu alrededor y empiezas a sentir envidia, y qué sé yo, cantidad de sentimientos, te estás dañando a ti mismo. ¿Qué es lo que hay que modificar entonces? Tus pensamientos. Y cuando aprendes a modificar tus pensamientos, empiezan a surgir esos nuevos sentimientos. Y entonces vamos a dar ese primer paso en el camino hacia nuestra libertad personal, en el camino hacia nuestra felicidad. Así de sencillo, amigos. Vuelvo a lo mismo. La misma forma de interpretarlo. La muerte de alguien no es lo que nos apena, no es lo que nos causa dolor. Porque hasta que no nos enteramos de esa muerte, no podemos sentir dolor. Así que no es la muerte misma la que causa el dolor, sino lo que tú después dices respecto de ese hecho cuando te enteras de él. Miren, como los huracanes. No son situaciones deprimentes por sí mismas. La depresión que causan esos eventos catastróficos es algo exclusivamente humano. Somos nosotros como humanos los que sentimos eso. Si nos sentimos mal a causa, qué sé yo, de un ventarrón, de un huracán, de un deslizamiento, cualquier cosa de esas, no puede ser que nos engañemos pensando, digamos, que hay cosas que te vayan a hacer disfrutar de esa situación o de esa catástrofe, sino que lo que vas a lograr es preguntarte a ti mismo: ¿por qué voy a escoger este sentimiento? ¿Por qué voy a escoger deprimirme? ¿Por qué voy a escoger estresarme? ¿Por qué voy a escoger, entristecerme, qué sé yo, el sentimiento que sea? ¿Acaso ese sentimiento,
me va a ayudar a mí en algo a enfrentarme con el hecho de que esa situación, de que esa catástrofe sea más o menos eficiente? No. ¿Ven? El tema es que esa catástrofe va a ser la misma, sea que te sientas bien o mal. No estoy diciendo que nos vamos a sentir bien por una catástrofe, por un deslizamiento, más faltaba. No. Estoy diciendo es, lo que vas a sentir alrededor de eso te va a ayudar a solucionar de alguna manera eso, a enfrentarlo. No. Recuerden que no hablamos de solución, hablamos de enfrentar. ¿Te va a ayudar a enfrentarlo? No. Deprimirte, ponerte a llorar, ese tipo de cosas no te van a ayudar en ningún momento a enfrentar los problemas. Como cuando te llega cualquier situación, cualquier noticia desagradable y tú te pones en esa actitud inmediata de ponerte estresado porque te preocupas. Tienes que sentarte y preguntarte si esa preocupación, si ese estrés vale la pena y te va a ayudar a enfrentarlo. Normalmente no lo hace. Normalmente no lo hace. Porque ese problema, esa realidad, esa circunstancia va a estar ahí, sea que te sientas mal por ello o no. Entonces, ¿para qué necesitas gastar tus energías en ese sentimiento negativo? No lo hagas. Espera que llegue esa situación, enfréntala y pásala, como lo hemos hablado tanto esta semana. Enfréntala, vívela y supérala. Superarla, es decir, vivirla, pasarla y superarla no significa que necesariamente salga bajo tu concepto, es decir, no necesariamente quiere decir que tiene que salir como tú piensas que debe salir. No. No es como tú quieres. Es como es y punto. Pero lo que haces es que pasas por ese aprendizaje y sales de él y lo pasas, es decir, lo enfrentas y lo pasas y ya, sales de él. Sales de él. No es un tema de que se solucionó o no se solucionó. Lo enfrento y paso. Lo enfrento y sigo. Es algo que no enseñamos nosotros desde lo educativo a nuestros niños. Queremos evitarle los problemas. No, el niño tiene que enfrentar y aprender a enfrentar sus problemas. Yo soy un partidario de que los niños deberían confrontar respetuosamente a sus docentes. No salir corriendo para donde el papá o para donde la mamá a ponerle la queja de que el docente me la tiene montada, de que el docente esto, de que el docente lo otro, y sale el papá como un escudo, como una armadura, a pelear con un docente para defender a su hijo. Y lo hace con muchos errores, encima defendiéndolo delante del mismo, es decir, va y habla con el profesor y delante de esa charla está su hijo, ¿no? Al niño, sí, el acompañamiento está perfecto, pero hay que saber hacer el acompañamiento. Ve y habla con el profesor, pero el niño no se puede dar cuenta para poderle explicar todo eso. Y si el niño está, no te puedes poner de parte del niño delante del profesor. ¿Ven? Porque se pierde el sentido de autoridad. O sea, él pierde el sentido. Y el niño puede llegar a perder el respeto por su profesor, por su docente. Ahora, con todo eso, que el niño sea el que confronte a su profe. Profe, ¿qué pasa conmigo? Estoy tratando de hacer las cosas bien. Profe, estoy en esto o en lo otro. Y el niño va a aprender a enfrentar situaciones, dificultades. Conozco amigos, conozco gente que no creo que los papás hayan asomado al colegio a cosas puntuales como esas. Seguramente iban por sus notas y ya, pero que no iban a ese tipo de cosas, a reclamos, a defender al hijo y todo lo demás. Pero el hijo aprendía a confrontar sus situaciones de colegio, aprendía a confrontar sus situaciones de estudio, confrontar respetuosamente con el diálogo y demás, pero enfrenta los temas, enfrenta los problemas, enfrenta las situaciones y eso le sirve en la vida porque va a aprender que en la vida todo funciona exactamente igual. Usted enfrenta los problemas, pero deja de permitirte el hecho de sufrir por esos problemas, por esas circunstancias, porque el sufrir por ellos no te la va a cambiar, no te la va a cambiar. El sentimiento no te cambia la circunstancia, al contrario, puede hacerla incluso peor, más difícil, más poco llevadera. Así de sencillo. Hay gente que casi no tiene trabajo físico o mental
Y sin embargo, cualquier cosita la deprime, la estresa, la cansa, y esa persona vive cansada así no tenga sino un trabajo. Hay gente que tiene muchísimo trabajo, que se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde, y sin embargo usted los ve en la misma actitud día y noche porque aprenden a controlar el tema de las emociones. Conocemos gente, aquí se habla de mucha gente que uno dice, si usted se lo encuentra a las 5 de la mañana, es el mismo personaje que se encuentra a las 10 de la noche. Ecuánimes en su comportamiento, ecuánimes en sus emociones, y eso es de admirar. Ver esas personas y aprenderlo para uno es una cosa fantástica. Uno dice, qué rico ser como fulanito, que tiene esa capacidad de ser el mismo en la mañana o en la tarde, esté cansado o no, haya trabajado o no, en la misma actitud. Estos días me encontré con algo parecido, una persona que tiene esa misma ecuanimidad, y me lo encontré después de una desgracia que le tocó grande, y era el mismo, y yo dije, carajo, ¿cómo hace uno? Qué rico ser como él, qué rico aprenderle, con esa actitud de, ¿y qué me gano yo? Poniéndome a llorar sobre la leche derramada. No, ya pasó y seguimos. Actitudes bonitas de gente que aprende que la tranquilidad de su alma es la que vale. ¿De qué me sirve, reitero, sufrir por? De absolutamente nada. Preocuparme por, la preocupación no es sino un miedo, un temor pendejo que nos inmoviliza, perdón la palabra. Yo sé que sentir miedo, al miedo no le han hecho calzones, dice un adagio popular, y eso es real. El que yo diga eso no quiere decir que no sienta miedo. Todos los días siento miedo de tomar decisiones, de hacer una cosa, de hacer la otra. Pero lo que no podemos permitirnos es el hecho de que ese miedo nos inmovilice, nos aquiete. No, al contrario, tenemos que hacer que ese miedo nos anime a seguir, nos anime a avanzar. Hay cosas interesantes con eso. Alguien le decía a otro, ¿tú por qué no haces X cosa? Porque, ay, qué rico hacerlo. ¿Usted por qué no lo hace? No, porque me da miedo. ¿Cómo así? Yo lo hago. A mí también me da miedo, le contestó el otro. A mí también me da miedo. ¿Y entonces cómo hace? Pues lo hago con miedo. Ahí está la gran diferencia. Todos sentimos miedo. La diferencia está en quien usa ese miedo para seguir y quien definitivamente se estanca con el miedo. Eso casa con una lectura que me llegó de Khalil Gibran. Obviamente ya la conocía, pero me llegó esta mañana. Le agradezco que me la mandaron a Trinidad González, que por ahí me dijeron que está escuchando el programa a esta hora. Entonces, bueno, y me regaló esto. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira lo que vamos. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás, para todo el día recorrido, para las cumbres y las montañas, para el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos, y ve hacia adelante un océano tan extenso que entrar en él es nada más que desaparecer para siempre. Pero no existe otra manera. El río no puede volver, nadie puede volver. Volver es imposible en la existencia. El río precisa arriesgarse y entrar al océano. Solamente al entrar en él, el miedo desaparecerá, porque apenas en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino de volverse océano. Texto hermoso de Khalil Gibran, está relacionado con la muerte. Pero si usted lo analiza, es un texto en el que uno se da cuenta que todos los días uno vive pequeñas muertes. Cada decisión en la vida es una pequeña muerte, porque es una muerte a lo desconocido para meterse, por decirlo así, en lo desconocido. Siempre que tomas una decisión es romper lo conocido, arriesgar lo conocido, morir a lo conocido por entrar en lo desconocido y volverse uno con eso que es desconocido. Y te darás cuenta que el miedo desaparece. Al contrario, si ese miedo del río antes de entrar al mar se queda, le puede buscar la manera a esa agua de estancarse, de quedarse quieta, de no entrar, y esa agua se pudre. Entonces, si tú tienes talentos, si tú tienes sueños, si tú tienes tantas cosas por hacer, avanza como el río, porque si no, te estancas y esos talentos se pudren.
y esos sueños se pudren, no va a pasar absolutamente nada con ellos. ¿Qué sueñas? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Qué sabes hacer? Ve y hazlo. Ve y realízalo. Ve y date cuenta que vale la pena insistir. Ve y date cuenta que vale la pena, de alguna manera, sumergirse en ese nuevo mundo, en eso que es desconocido para ti, pero que te darás cuenta que termina siendo una bendición. No quiere decir sencillamente que vaya a ser fácil. Quizá va a ser difícil, quizá van a haber problemas, pero ya vas a tener el conocimiento de cómo enfrentar esos problemas con ecuanimidad de ánimo, con ecuanimidad de sentimientos. Recuerda, eres el responsable de lo que sientes. Sientes lo que piensas y puedes aprender, por tanto, a pensar diferente sobre cualquier cosa si decides hacerlo. Ahí está la palabra clave, decisión. Y acompañado de la decisión está el compromiso y la disciplina, como lo hemos venido hablando durante toda esta semana. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes en esta mañana. Qué rico que nos sigan escuchando, ya saben, de lunes a viernes, 5 de la mañana, repetición a las 5 de la tarde y publicación en nuestras redes a las 10 de la mañana. Para todos, muchísimas gracias. Un resto de día muy feliz y, por supuesto, los esperamos en una próxima emisión de El Camino de la Felicidad. Un programa para la reflexión y la superación.